Paredes Coronado, alumna de la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Ingeniería Civil. Voy a explicarles 5 ejercicios del libro Fundamentos de Análisis Estructural, segunda edición de los autores Lim y Wang. Los ejercicios son del 26 al 30, del capítulo 4. Tenemos el problema 26, en el cual la armadura presenta dos apoyos, uno fijo y otro móvil. Para poder hallar las fuerzas internas de las barras, primero hay que hallar las reacciones en los apoyos generados por las fuerzas externas, y eso lo hacemos mediante las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Luego hacemos la siguiente condición de equilibrio, la cual es la suma de todos los momentos que originan las fuerzas externas en cualquiera de los nodos de la armadura es igual a 0. En este ejercicio aplicaremos la sumatoria de momentos en el nodo A para solo tener una constante que sería la reacción y así determinar su valor, y este valor reemplazarlo en las ecuaciones anteriores y hallar las demás reacciones. Una vez que hemos hallado el valor de las reacciones, podemos determinar las fuerzas internas, para lo que utilizamos el método de nodos. Comenzaremos con el nodo A, en el que tenemos dos fuerzas incógnitas. El sentido de las fuerzas se toma arbitrariamente. En caso la fuerza nos saliera negativa, quiere decir que el sentido de la fuerza es contrario al asumido. Descomponemos las fuerzas en X y Y aplicamos las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje y obtenemos el valor de la fuerza B y la fuerza AG. En el nodo B tenemos tres fuerzas incógnitas. Igual, aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, resolvemos y vamos a obtener los valores de la fuerza BC y los valores de la fuerza BG. En este caso nos damos cuenta que la fuerza BC la asumimos a tensión, salió negativa, entonces está con presión. Lo mismo pasó en la fuerza BG. En el nodo G tenemos dos fuerzas incógnitas. Aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje X y vamos a obtener el valor de la fuerza FSG y el valor de la fuerza FG. En el nodo E tenemos dos fuerzas incógnitas. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y obtenemos la fuerza de E y la fuerza F. Nos damos cuenta que el sentido asumido es el correcto. En el nodo D tenemos tres fuerzas incógnitas. Aplicamos las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje X, resolvemos y obtenemos la fuerza de E que está con presión. Y por último, en el nodo F tenemos solo una fuerza incógnita, que solo con aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y vamos a obtener su valor. En el siguiente cuadro es el cuadro de resumen del ejercicio. Tenemos el valor de la fuerza y si está a tensión o a compresión. Y en esta imagen podemos darnos cuenta que como la armadura era simétrica, si nosotros hallamos solo los valores de la mitad de la armadura, con eso podemos obtener los valores de las fuerzas internas de todas las barras de la armadura. Tenemos el problema 27, el cual tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil. En el apoyo fijo tenemos dos reacciones, en X y en Y, en el apoyo móvil solo una reacción en X. Aplicamos las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, igual sumatoria de momentos igual a 0. Vamos a hallar el R de X, esta lo reemplazamos en las anteriores ecuaciones y obtenemos el valor de todas las reacciones. Para determinar las fuerzas internas de cada barra de la armadura, aplicaremos el método de nodos. Comenzamos con el nodo H, ya que así solo tenemos una reacción incógnita, que sería R de X. Empezamos en el nodo H. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y obtendremos el valor de FH, de la fuerza FH y de la fuerza EH, que es 0. En este caso, la fuerza EH es igual a 0, ya que las dos reacciones en X y en Y, su resultante se iría en la misma dirección de la fuerza FFH, por lo que al ser colineales, la fuerza EH sería igual a 0. En el nodo E tenemos dos fuerzas incógnitas. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. Pero como vemos, ambas van a ser igual a 0, ya que no tienen con qué fuerza hacer equilibrio. En el nodo D tenemos solo una fuerza incógnita, que obviamente será igual a la reacción de 72 kilolibras. En el nodo A tenemos dos fuerzas incógnitas. Aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y obtendremos el valor de la fuerza AB y de la fuerza AG.
En el nodo G tenemos dos fuerzas incógnitas. Aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y y obtenemos los valores de dichas fuerzas. En el nodo B tenemos dos fuerzas incógnitas. Igual aplicamos las condiciones de equilibrio en ambos ejes y obtenemos el valor de la fuerza BF y de la fuerza BC. En el nodo C tenemos una fuerza incógnita, la cual obviamente como no tiene con qué fuerza hacer equilibrio en el eje Y, será igual a 0. Aquí tenemos nuestro cuadro resumen y nos damos cuenta que 3 de las barras son elementos de fuerza 0 y también los que no son elementos de fuerza 0 estamos indicando si están a compresión o a tensión. Tenemos el problema 27, tenemos un apoyo fijo y un apoyo móvil. Vamos a aplicar igual las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos es igual a 0. La sumatoria de momentos la aplicaremos en el punto A de tal manera que solo nos quede como incógnita la reacción Y y poder determinar su valor. Reemplazando en las ecuaciones anteriores obtenemos el valor de las demás reacciones. Para determinar las fuerzas internas de cada barra vamos a aplicar también, en este caso, el método de nodos. Comenzamos por conveniencia con el nodo A. En el nodo A tenemos dos fuerzas incógnitas. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Resolviendo tenemos los valores de la fuerza B y de la fuerza AG. En el nodo E tenemos dos fuerzas incógnitas. Vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y determinamos el valor de las fuerzas. En el nodo C igual tenemos dos fuerzas incógnitas. Aplicando las condiciones de equilibrio vamos a determinar su valor. En el caso de la fuerza CD nosotros le asumimos a tensión, nos salió negativa, entonces va a estar a compresión. En el nodo F tenemos dos fuerzas incógnitas también. Aplicamos las condiciones de equilibrio y vamos a obtener que ambas fuerzas nos salen igual y las dos están a tensión. Y por último, en el nodo B tenemos solo una fuerza incógnita que le hemos asumido que está a compresión y nos damos cuenta que sí, está a compresión ya que nos sale positiva. Aquí tenemos el cuadro de resumen de nuestro ejercicio, las fuerzas, el valor que tienen y si están a compresión o a tensión. Tenemos el problema 29, tenemos una armadura simétrica con un apoyo fijo y un apoyo móvil. Para determinar el valor de las reacciones vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y también la sumatoria de momentos que lo vamos a hacer en el nodo A por conveniencia para solo tener una reacción incógnita que sería la reacción Y y determinaríamos su valor y reemplazándola en las ecuaciones anteriores obtenemos el valor de las demás reacciones. A simple vista y aplicando algunas de las formas para definir los elementos de fuerza cero, podemos darnos cuenta que FAH y FHG son colineales. No está aplicada ninguna fuerza externa, entonces la fuerza BH sería un elemento de fuerza cero según nos dicen. Y como tenemos una armadura simétrica, si la fuerza BH es un elemento de fuerza cero, entonces la fuerza DF también sería un elemento de fuerza cero. Ahora pasamos a aplicar el método de nodos para determinar el valor de las fuerzas internas de la armadura. Comenzamos con el nodo A por conveniencia. Tenemos dos fuerzas incógnitas, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y vamos a obtener el valor de nuestra reacción, de nuestras fuerzas. En el nodo H tenemos dos fuerzas incógnitas, también vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener el valor de nuestras reacciones, que nos damos cuenta aquí lo que ya dijimos antes, comprobamos lo que ya dijimos antes porque FAH es un elemento de fuerza cero. En el nodo B tenemos dos fuerzas incógnitas, vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y obtenemos el valor de nuestras fuerzas. En el nodo E, dos fuerzas incógnitas, aplicamos las condiciones de equilibrio y obtenemos el valor de la fuerza F, la fuerza ED. En el nodo F aplicamos también sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y aquí comprobamos lo que dijimos antes, que la fuerza ED, FD también va a ser 0. En el nodo H tenemos dos fuerzas incógnitas, aplicamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, vamos a obtener el valor de nuestras reacciones. Aquí tenemos el cuadro resumen de nuestro ejercicio 29.
las fuerzas, su valor y si están a tensión o a compresión. Tenemos el problema 30, el cual tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil. En el apoyo fijo tiene dos reacciones, en el eje X y en el eje Y. En el apoyo móvil solo una reacción en el eje Y. Vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, y la sumatoria de momentos que la aplicamos en el nodo A por conveniencia, y así vamos a obtener el valor de las reacciones. Para hallar el valor de las fuerzas internas, vamos a aplicar el método de nodos. Comenzamos con el nodo A. Dos fuerzas incógnitas, aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y, y obtenemos el valor de nuestras reacciones. En el nodo B aplicamos también las condiciones de equilibrio y nos damos cuenta que la fuerza BC no tiene con quién equilibrarse en el eje Y, igual que la fuerza BG, por lo que ambas son igual a 0. En el nodo C tenemos dos fuerzas incógnitas, aplicamos las condiciones de equilibrio y obtenemos el valor de nuestras reacciones. En el nodo F, dos fuerzas incógnitas, aplicamos las condiciones de equilibrio y obtenemos el valor de ambas reacciones. En el nodo E tenemos dos fuerzas incógnitas, la fuerza ED, que va a estar equilibrada con 12 kN, y la fuerza G, que no tiene con qué fuerza equilibrarse, por lo que va a ser igual a 0. En el nodo D tenemos solo una fuerza incógnita, que solo aplicando sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 vamos a obtener el valor de la fuerza de G. Aquí tenemos nuestro cuadro resumen. Tenemos el valor de las fuerzas y si están a tensión o compresión. Nos damos cuenta que tenemos 6 fuerzas que son 6 elementos que son de fuerza 0. Y esto también lo vemos en esta gráfica. Tenemos que decir que los elementos de fuerza 0 no soportan carga, pero sirven para darle estabilidad a la armadura.